Seguramente hayas oído hablar del sistema de capas, pero ¿sabes realmente lo que es? El sistema de capas es un sistema de estudio idóneo para aquellas personas que tienen muy poco tiempo para dedicarle a la oposición. También es un sistema excepcional para aquella gente que está estudiando y lleva poco tiempo estudiando y le queda muy poco para la fecha del examen. El sistema es muy sencillo. Se trata de dividir el contenido de cada tema en 3 grados de dificultad al menos. Y digo al menos porque pueden ser más, pero 3 sería ya un buen número para ello. En capa 1 pondremos lo más sencillo, en capa 2 lo intermedio y en capa 3 lo más difícil. Pues bien, en capa 1 incluiremos el contenido más sencillo, el más preguntado y preguntable y por último también la lógica. En capa 2 meteremos las estructuras simples de las leyes y contenidos algo más complejos. Por último, en capa 3 meteremos aquellas estructuras que nos resultan casi imposibles de memorizar y aquellos datos raros que de forma poco habitual han sido preguntados. Pues bien, voy a poner un ejemplo muy claro y que afecta a muchas oposiciones, la Constitución. Un ejemplo de capa 1 dentro de la Constitución sería las fechas relevantes de la Constitución, el contenido en sí de los artículos y saberse los primeros artículos prácticamente de carrerilla, a la vez que entenderlos. Claro está. Un capa 2 lo utilizaríamos para estructuras menos preguntadas, digamos dentro de la Constitución hay preguntas de estructuras de esquema de la propia Constitución que se preguntan con más frecuencia y otros que se preguntan con menos, pues esos un poquito menos preguntados podrían ir ahí. También tendrían cabida en esta capa 2 aquellos contenidos un poquito más complejos, aquellos artículos a los que no se le presta tanta atención o que son más largos y farragosos. Para por último en capa 3 tener esos datos rarísimos que casi nunca preguntan o que cuando lo preguntan lo falla muchísima gente. Pongamos por caso, quiénes fueron los padres de la Constitución o normas concretas que desarrollan la propia Constitución. Bien, esto que hemos hablado de las capas es el trabajo más difícil, porque una vez ya tenemos localizado el contenido, que por cierto irá cambiando porque conforme avancemos, lo que nos parecía un capa 2 pasará a ser un capa 1 porque ya lo tendremos dominado y lo que es un capa 3 puede bajar a un capa 2. Entonces, una vez ya tenemos localizado el contenido, viene ahora la parte más sencilla, la planificación en sí. ¿A qué te refieres con planificación? Con planificación me refiero a cuándo es el momento perfecto para estudiarse un capa 1, cuándo empezar con la capa 2, cuándo incluir incluso la capa 3. Pues bien, os lo explico. Si lo combinamos con un sistema de vueltas que inicialmente quizás sea lo más conveniente, que recordemos el sistema de vueltas es ver el tema 1, luego el 2, el 3, el 4, el 5, así, hasta el final y cuando acabemos volver a empezar. Bueno, pues cuando completemos 2 vueltas, en esas 2 primeras vueltas nos vamos a centrar en capa 1, es decir, quedarnos con los datos de capa 1, los más esenciales, los más importantes y los más preguntables. Si en ese proceso de las 2 vueltas vemos que nos podemos quedar con algún dato algo más complejo, será momento de atacar algún dato de capa 2. Pero si en realidad no podemos abarcar todo lo que es capa 2, con que nos vayamos quedando con datos de capa 2, será más que suficiente. Para ya por último, en la tercera vuelta y sucesivas, ir centrándonos ya en capa 1, capa 2 y capa 3. Como veréis, ya llegará un momento que casi no vais a tener que prestar atención a la capa 1 y a la capa 2 porque lo tendréis súper automatizado, súper metido en la cabeza y tendréis entonces, por tanto, que fijaros en lo que es capa 3. Eso va a ser un momento un poco complicado porque es un momento en el cual ya cuesta mucho mejorar, lo vais a identificar por eso. Vais a daros cuenta que tenéis que alcanzáis con facilidad una nota media de un 6, un 7, un 8, dependiendo de la posición. En algunos casos puede rozar el 5 y simplemente quedarse ahí. Y os cuesta mucho pegar ese saltito para sumar un poquito más, pero muy poco más. Ese es el momento de capa 3. Es un trabajo un poco arduo porque son datos que va a costar mucho memorizar y cuesta dedicarle mucho tiempo y atención a esos datos. Y puede hacer que descuidemos un poco los demás, por tanto tenemos que tener cuidado para que esto no ocurra. Si bien si conseguimos hacer un buen trabajo previo de capa 1 y capa 2, al meter capa 3 no se van a resentir las capa 1 y capa 2. Por ello es importante que asumas un poco ese riesgo y vayas a por capa 3 para diferenciarte. Como he dicho antes, se podía mezclar con el sistema de vueltas, también se puede mezclar con el sistema de arrastre. De hecho, soy fiel defensor de que se mezcle con un sistema o con otro, es decir, con el sistema de vueltas o bien con el de arrastre. Y si me preguntas con qué sistema funciona mejor, indudablemente te diré que funciona mejor junto con el sistema de vueltas, porque las vueltas te van a ir marcando hacia dónde avanzar, es decir, qué viene después del tema 1, qué viene después del tema 2, qué viene después del tema 3, y el sistema de capas te va a ir dando la profundidad de forma progresiva. Por tanto, es sin duda la combinación perfecta para avanzar de la mejor forma posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si aún no te has suscrito, suscríbete para no perderte nada de contenido de valor. Seguiremos subiendo mucho contenido relacionado con esto y otros contenidos muy interesantes para distintas oposiciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.